que sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, Todo lo que desear. el Dios de El Dios de amor, a quien amor, quien amar, amáis solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. dejad mi amor, siempre brillar, todo su fuego, grato será Obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Una vez más nos encontramos aquí delante del Señor y con la disposición de seguir estudiando las Escrituras. Seguimos con este maravilloso tema sobre la doctrina de Dios y anhelo de todo corazón que usted disfrute realmente este tema. Hemos venido hablando sobre las doctrinas bíblicas, aquellas enseñanzas de la Biblia que son fundamento para todos nosotros.
Todas las enseñanzas de la Biblia son importantes, pero hay doctrinas esenciales en las cuales nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón y realmente crecer en el conocimiento de la palabra. Estaremos hablando sobre la doctrina de Dios, ya que es una de las doctrinas centrales, ya que es el creador de todo y el autor de la Biblia. Por eso, en esta noche quiero invitarles para que usted tome su Biblia y juntos estudiemos las Escrituras y toquemos este tema no de manera tan profunda, sino de una manera muy general, ya que es un tema bastante profundo, porque se trata de Dios, del Dios Todopoderoso. Y al hablar de la doctrina de Dios, de hecho, tomamos una de las doctrinas que más ha sido afectada durante todos los tiempos y en las cuales hay una gran cantidad de herejías, distorsiones, pero qué bueno es que nosotros podemos tomar la Biblia y mirarlo a la luz de las Escrituras. Por eso vamos a pedir la dirección de parte del Señor y vamos a disfrutar este tiempo. Acompáñeme en oración, por favor. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con la dirección de tu Espíritu en nuestro corazón y en obediencia al conocimiento que ya tenemos de las Escrituras, nos acercamos a ti, disfrutando la libertad que tenemos para acercarnos y hablar contigo. Disfrutando, Dios, el camino que nos abriste, disfrutando la confianza que tenemos gracias a la obra de Jesucristo. Padre, gracias por darte a conocer de manera personal a tu pueblo. Gracias porque la creación muestra que tú existes, pero tu palabra nos permite conocerte de manera personal. Y gracias porque los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, los que hemos sido redimidos en la obra de Cristo, hoy disfrutamos este privilegio de ver lo que otros no ven, de oír lo que otros no oyen y de entender lo que otros no entienden. Gracias por abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma al conocimiento de la verdad, al conocimiento tuyo. Padre, gracias porque tú has querido que los que te quieren conocer puedan conocerte. Y tú te das a conocer y te revelas al pueblo que realmente busca la doctrina tuya, la doctrina de la deidad. En esta noche quiero suplicarte tu bendición y rogarte, Señor, tu dirección. Y oro para que seas tú obrando en nosotros, para conocerte un poco mejor. Danos la gracia de conocer a Jesucristo, tu Hijo. Disfrutar la dirección del Espíritu Santo. Disfrutar el ser lleno de las Escrituras. Y poder disfrutar, Señor, el prepararnos para el encuentro con tu Hijo Jesucristo. Tu bendición sea para con todos nosotros en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, vamos a tocar en esta noche algunos aspectos de esta doctrina. Y lo primero que vamos a mirar es la revelación del carácter de Dios. Vamos a mirar el carácter de Dios en dos áreas. Dios se ha revelado por sus nombres y Dios se ha revelado por sus atributos. Dios siempre ha querido darse a conocer al ser humano. De hecho, desde Adán, el Señor se manifestó a Adán y se ha manifestado a través de todos los tiempos. Al principio, de manera presencial, Él tomaba la forma humana, como el ángel de Jehová y sus siervos le conocieron. Después, a través de la revelación de las Escrituras, el pueblo siguió conociéndole. Y hoy tenemos esta maravillosa revelación, donde usted y yo podemos conocerle de la manera que Él quiere ser conocido. Lo que tenemos aquí en este libro, en la Biblia, en la palabra de Dios, es suficiente para el propósito de Dios con nosotros en la tierra. Pero cuando lleguemos allí, seguiremos conociéndole por los siglos de los siglos. La revelación que tenemos aquí es suficiente para nuestra vida terrenal. Pero después que lleguemos allí, disfrutaremos el conocerle muy, muy ampliamente porque estaremos al lado de Él. Disfrutaremos el palparle, el verle, el tocarle, el disfrutar su presencia día y noche, su compañía, su amor y su gracia todo el tiempo. Así que abramos las Escrituras y vamos a mirar la revelación del carácter de Dios en las Escrituras. Lo primero que vamos a mirar es por sus nombres. Vamos al libro de Génesis, por favor. En el capítulo 1, en el versículo 1, la Biblia empieza con estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer nombre revelado en las Escrituras es este término Dios. Esta palabra Dios significa poder y honor. Poder y honor. Eso significa el nombre Dios. Él es el Todopoderoso, el único que merece honor, honra y gloria. El único que la tiene, el que está por encima de todos. Él es Dios.
Los hombres han hecho muchos dioses que no tienen poder y no tienen honra, no tienen vida y no sirven para nada. Pero el Dios de la Biblia es el Dios vivo, el que existe por los siglos de los siglos, el único y verdadero Dios, el Todopoderoso, el Dios que merece la honra y la gloria. De hecho, fue una de las maneras como Él se reveló a Abraham y le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda de mí, anda delante de mí y sé perfecto. Y Él le enseñó a todos sus siervos a honrarlo a Él y a darle la gloria a Él. Y su honra y su gloria no la comparten con nadie más, porque no hay nadie más semejante a Él. Por eso es bueno mirar sus nombres y conocerlo por sus nombres. El segundo nombre que la Biblia nos muestra está en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Vamos ahí adelante. De Génesis está Éxodo. Cuando Dios llamó a Moisés para que fuese el siervo de Dios para sacar al pueblo de Israel, Moisés, en medio de todas las excusas que estaba dando para no ir y ser el instrumento de Dios, le pregunta a Dios allí en el versículo 14. Y respondiendo Dios a Moisés, bueno, el versículo 13, vamos a leerlo primero. Dijo Moisés a Dios: y aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese es el segundo nombre de Dios, que es traducido hoy en nuestras Biblias como Jehová. Jehová, que se traduce básicamente el gran yo soy. Básicamente este nombre, Jehová, revela que Dios es el autoexistente. Dios nunca ha hablado de sí en tiempos pasados, ni habla de sí en tiempos futuros. Él siempre habla de sí como el gran yo soy. Él no dice yo fui, tampoco dice yo seré. Él habla de el gran yo soy. Cuando habló al pueblo de Israel, Él siempre le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En el libro de Hebreos dice: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Él es el gran yo soy, el autoexistente, el que no necesita de nada ni de nadie. Antes de hacer toda la creación, Él era en su Trinidad completo, y lo es por los siglos de los siglos. La creación que Él hizo, los ángeles, la tierra, el universo y todo lo que nosotros podemos ver y no ver o imaginar, Él lo hizo y no le añadió a Él nada. Tampoco le quitó ni le redujo a Él nada. Él no necesita absolutamente de nada de la creación de usted o de mí. Pero Él quiso en su misericordia compartir todo con su creación, y especialmente con el ser humano, y de una manera muy especial y específica con los que, por la gracia de Él, hemos conocido a Jesucristo como Salvador. Por eso nuestra vida depende de Él. Él no depende de nosotros, nuestra vida depende de Él. Porque Él es el único Dios, el que existe por los siglos de los siglos, el que existe por sí mismo, que no necesitó de alguien para existir y no necesita de nada para continuar. Él es por los siglos de los siglos. Y el tercer nombre que revela el carácter de Dios es el nombre Señor. Dios, Jehová y Señor. El término Señor significa sencillamente el que juzga, el que gobierna, el que manda. Él es el Señor porque Él es el que creó todas las cosas. Él es el Señor porque es el que está por encima de todo. Él es el Señor porque es el único todopoderoso y del cual viene toda autoridad. Por eso qué bueno, amada familia, que nosotros podamos entender y disfrutar el comprender los nombres de Dios y conocerlo a Él realmente como lo que Él es. Cada nombre que Él reveló en las Escrituras revela algo de su carácter, de su esencia, de lo que Él es. Por eso, amado hermano y amigo, no podemos colocarle nuevos nombres a Dios y mucho menos colocar nombres despectivos. Hoy hablamos de Jesús como Chuchito, hablamos de Jesús como el Zarco, o no hablamos, la gente habla como el Man. Todos esos nombres son despectivos y no honran el nombre de Dios, porque no revelan el carácter de Dios. En cambio, los nombres que están en la Biblia revelan lo que Él es en su esencia.
Y a través de sus nombres Él quiso darse a conocer y es necesario que usted y yo no usemos, escuche, no usemos el nombre de Dios en vano y ninguno de los nombres que Él reveló para conocer el carácter de Él, porque cada nombre revela algo de Él, verdadero, eficaz y perfectamente. Por lo tanto, no debemos usar ninguno de sus nombres en vano, para chistes, para juegos, para diálogos sin sentido. No, su nombre merece honra y cada vez que lo mencionemos, cualquiera de estos nombres debe ser para servirle, para adorarle y en especial para darle la gloria a Él, porque es el único Dios. Por eso en ese texto de Juan 20:28, vamos allí por favor. Juan 20:28, ustedes recuerdan la historia de Jesús con uno de sus discípulos que no quiso creer en Él, con Tomás. Tomás pedía y exigía ciertas pruebas para creer que realmente Jesús había resucitado. Y en el versículo 27 de San Juan, capítulo 20, dice la Biblia, luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Recuerde que ahí tenía la llaga, el Señor de los tornillos, donde fue clavado. Y acerca tu mano y métela en mi costado, donde entró la espada. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ante estas palabras y ante lo que Tomás estaba viendo, él responde y dijo, Señor mío y Dios mío. Es maravilloso estas palabras. Hoy en nuestro entorno usamos todas estas palabras como una muletilla sencillamente de diálogo. Entre los creyentes es muy fácil usar el término Dios como una muletilla. Oh Dios, ay Dios, quiera Dios. Pero no le ponemos el sentido correcto de lo que realmente significa este nombre y de la revelación profunda que realmente tiene para nosotros. La importancia que tiene estos nombres delante del pueblo de Él. Es maravilloso que muchos judíos, al mencionar el nombre de Dios, sencillamente inclinan su rostro porque saben que su nombre es santo. Por lo tanto, es digno de ser adorado. Y además, porque están delante de aquel que es todopoderoso. Él es el Señor, el que juzga, el que gobierna, el que manda por encima de todos, el que está sobre todos y ante quien le vamos a dar cuenta, por eso usemos bien sus nombres. Los segundos son sus atributos. La Biblia menciona muchos atributos de Dios, muchas cualidades de Dios, de su persona, de su ser. Pero vamos a dividir estos atributos básicamente en tres. Y vamos a mirarlos desde el punto de vista primero de su naturaleza del ser, segundo de la naturaleza ética de Dios y la tercera de su naturaleza en el modo de actuar. La primera parte es en la naturaleza del ser de Dios. Vamos a San Juan 4:24, por favor. Juan 4:24. Cuando Jesús está hablando con la samaritana y cuando Él se está revelando ante ella como el Mesías, Él le dice estas palabras en el versículo 24. Dios es espíritu, escuche, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, en la naturaleza del ser de Dios, Dios es espíritu. Dios no tiene carne como nosotros. Dios no es humano como nosotros. Bueno, su Hijo se hizo hombre como nosotros y es hombre como nosotros por los siglos de los siglos. No pecador, pero sí humano. Pero Dios en su esencia es espíritu, en su naturaleza del ser, es espíritu. Por eso el texto es muy claro. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ahí entran muchos de los atributos de Él que en otra oportunidad con la gracia del Señor, si nos permite, lo vamos a mirar. Y es bueno que usted vaya disfrutando este privilegio de conocer al Señor y después en las Escrituras puede ir colocando cada uno de sus atributos en una de estas tres divisiones. La segunda, vamos a Primera de Juan. Vamos por favor a Primera de Juan, hacia el final de la Biblia. En el capítulo 1, versículo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La segunda área que miramos es la naturaleza ética de Dios, o sea, su moral. En su ética, en su moral, Dios es luz. Por ser luz, no puede ser contaminado, porque la luz puede pasar por encima de cualquier cosa dañada, deteriorada, hedionda, sucia.
y revela la suciedad, revela realmente el carácter de cada cosa, pero ella misma no se contamina, porque en su naturaleza ella es luz. Revela todo, mas no se contamina de nada. Y Dios, en su ética y en su moral, Él es luz, Él es transparente. En Él no hay imperfección, Él es perfecto. Por eso todo se revela ante Él, porque Él es luz. Y en la naturaleza del modo de actuar del Señor, Primera de Juan capítulo 4, vamos allí, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, miremos estos tres atributos generales. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor en la naturaleza de actuar. Todo lo que Dios hace contigo y conmigo es por amor, incluyendo las cosas más difíciles que usted y yo podamos soportar, realmente vienen de esta área del carácter de Dios, de su amor. Por amor me bendice, por amor me corrige, por amor me sustenta, por amor también me quita, porque Él sabe exactamente qué es lo que yo necesito. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, Dios a los que ama disciplina, Dios a los que ama corrige. Salomón es muy claro, Dios al que ama corrige como el Padre al Hijo a quien quiere. Es maravilloso entender esto, que Dios actúa en sus atributos, y para mí realmente es un gran gozo saber que todo lo que he pasado en mi vida realmente ha venido del gran amor de Dios. Las cosas difíciles, por amor me dio los padres que tengo, por amor me dio los hermanos que tengo, por amor me colocó en un lugar un día, en una congregación un día, allí me hizo nacer de nuevo. Por el Espíritu me hizo nacer de nuevo, allí me permitió crecer. Y todas las vueltas que he dado en mi vida, Dios me ha guiado en su amor para que hoy esté donde estoy. Y me seguirá guiando en su amor para que un día esté al lado de su Hijo, que es el amado de Él. Y en Él soy amado yo. Y es amado usted si realmente ha conocido a Jesús como Salvador. Por eso, qué bueno es conocer al Dios de la Biblia, al único y verdadero Dios. El Dios verdadero, el que no necesita de templos para ser adorado, porque Él es adorado por aquellos que le conocen realmente por la fe en Jesucristo. Aquel que no necesita altares ni ídolos, porque Él es espíritu y está con nosotros todo el tiempo. Porque Él es luz y nos guía en todo momento. Y porque Él es amor y actúa a nuestro favor, para el bien de cada uno de nosotros. Porque Él es Dios, el que nos amó y el que nos salvó. Y aquel que nos cuida, como la madre a sus hijos, como la gallina a sus polluelos, como la niña de sus ojos, porque realmente le costamos el precio de su vida, el precio de su hijo, y gracias a Él por su obra para con todos nosotros. Entonces, Dios se ha revelado a nosotros y ha revelado su carácter a través de sus nombres y a través de sus atributos. En segundo lugar, vamos a mirar los hechos generales de Dios. De hecho, los hechos generales de Dios también es una manera como Él se revela. Los hechos generales de Dios. Pero primero vimos el carácter, ahora vamos a ver los hechos generales de Dios. Y básicamente vamos a tratar tres cosas también. En los hechos generales de Dios vamos a mirar el decreto de Dios, la creación de Dios y la providencia de Dios. Tres cosas que vienen de la manera de actuar de Él, de cómo Él hace todas las cosas, su decreto, su creación, su providencia. Empecemos con el decreto de Dios. No hablamos en plural de los decretos de Dios, porque realmente cuando miramos la Biblia está en singular, porque es un solo decreto. Él ha decretado una sola cosa con todo, y básicamente ese decreto está, o el propósito de ese decreto sencillamente es la gloria de Él. Todo lo que Él hizo en los cielos y en la tierra, todo lo que Él formó, todo lo que Él creó, lo hizo para la gloria de Él, dice el libro de Isaías capítulo 43. Todo lo ha creado para la gloria de Él. Y este es el propósito,
¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios contigo? Sencillamente que le demos la gloria a Él porque Él es el único digno de ser adorado, porque Él es Dios, el Todopoderoso, el que merece la honra y la gloria. El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis son claros en esto. En el cielo se le da a Él la honra, la gloria y la magnificencia, a Él. Porque Él es el creador de todo y Él es el que sustenta todas las cosas con su poder. Y su decreto tiene ese propósito, la gloria de Él, y su decreto es su propósito. Vamos al libro de Efesios, por favor. Libro de Efesios, capítulo 3. Acompáñennos allí, por favor. En el libro de Efesios, capítulo 3, el versículo 11. Dice la Biblia, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios ha decretado algo y ese decreto es su propio propósito. Y ese propósito es eterno y ese propósito está en Cristo Jesús. Para que usted y yo busquemos a Jesús y en Él el propósito de Dios se cumple en nosotros. En Cristo realmente nosotros disfrutemos el decreto de Dios de que todo sea para la gloria de Él y que nosotros le glorifiquemos a Él realmente como lo que Él es, el Dios único, el Dios soberano. Vamos al libro de Romanos, por favor. Capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, versículo 33. Porque el decreto de Él, el decreto de Dios, se debe a su soberanía. Como Él es soberano, Él puede hacer todo lo que determina hacer. Y tiene el poder para hacerlo. Y puede hacerlo y nadie se lo puede impedir. Su propósito se cumple. En el libro de Romanos capítulo 11, el capítulo 11 de Romanos muestra el eterno plan de Dios para su pueblo. Israel fue escogido en sus padres para ser el pueblo de Dios. Y a pesar de la rebelión del pueblo de Dios, Dios sigue cumpliendo su promesa y la va a cumplir. Israel fue desechado temporalmente, pero luego será restaurado. Y en la segunda venida de Cristo, todo el Israel que esté vivo será salvo. Y volverá en comunión con Dios y verán a Cristo Jesús y creerán en Él. Por el eterno propósito de Dios. Por eso, en el versículo 33 del libro de Romanos 11, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. En otras palabras, cuán insondables son sus decretos, sus propósitos. A veces difíciles de comprender, pero seguros. Por eso la vida cristiana es una vida de fe, más que de entendimiento, de fe. Pero el que tiene fe puede entender. Por eso dice la Biblia, el que cree verá la gloria de Dios. Hoy nosotros como creyentes disfrutamos la gloria de Dios porque la tenemos. Dios nos dio su gloria en Cristo Jesús. Todos los que tenemos a Cristo tenemos la gloria de Dios. Pero un día la vamos a ver reflejada en Jesús. Y es maravilloso, San Juan capítulo 17, versículo 24, Jesús ora por usted y por mí, pidiendo que un día nosotros veamos la gloria de Él, la gloria con que el Padre le ha glorificado desde antes de los tiempos, desde la eternidad, la que dejó para venir por nosotros, pero la que recibió una vez que regresó y fue sentado a la diestra del Padre en la gloria que Él tenía antes que el mundo fuese. Por eso, hermano, qué maravilloso es hablar del decreto de Dios, del propósito de Él, de lo que Él ha establecido. Y ese decreto se debe a su soberanía, y por cuanto Él es soberano, todo lo que Él ha determinado, Él lo va a hacer. Vamos, por favor, al libro de Isaías. Vamos un momentico al libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 46. Me encanta este texto, la verdad, hermanos, cuando hablamos del decreto de Dios, del Dios en el cual hemos creído, el Dios que por su gracia nos permitió creer. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad anuncio lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, mi decreto, mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero.
Mi existencia y tu existencia en este tiempo fue decretada por Dios antes de la fundación del mundo. Es un privilegio de alguna manera haber sido planeados para vivir en estos tiempos que son los tiempos finales y ver el cumplimiento de la mayoría de las escrituras, por no decir de toda la escritura. Y qué bueno que podamos ver la segunda venida de Cristo en gloria por su iglesia y estemos ahí participando de ese momento. Qué bueno que no muramos, qué bueno sería que no muramos, sino que seamos transformados y subamos sin ver muerte. Sería maravilloso. Pero todo lo que ha decretado de alguna manera en estos tiempos podemos mirar que se ha cumplido. Por eso estamos en los últimos tiempos, porque las profecías están cumplidas. Nos falta solamente que se manifieste el Hijo de Dios en las nubes para recoger a su pueblo y disfrutar la gloria de su decreto, verle a Él cara a cara y ver su gloria por los siglos de los siglos. Vamos a mirar allí en Efesios capítulo 1, por favor. En Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 6. Acompáñenme, por favor, a este maravilloso libro de Efesios. Capítulo 1, versículos 3 al 6. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios es para alabanza de su gloria. Dios quiere que nosotros alabemos la gloria de Él. Y la gloria de Él la disfrutamos nosotros en Cristo Jesús. No otra cosa que alabar a Cristo, adorar a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciéndole, imitándolo a Él. Versículo 3 de Efesios hasta el 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Escuche versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué bueno es saber que existimos para la gloria de Dios. Fuimos diseñados para darle la gloria a Dios. Y estamos hoy en estos tiempos para glorificar a Dios y enseñarle al mundo que hay un solo y verdadero Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el creador del universo, el único y verdadero Dios, a quien honramos y a quien glorificamos y a quien anunciamos hoy, para que la gente creyendo en Cristo le puedan conocer. Ahora, lo segundo en los hechos generales, primero es el decreto de Dios, lo segundo en los hechos generales es la creación de Dios. Dios ha creado todo lo que vemos y no vemos, Él lo creó. Todo lo que Él hizo, lo hizo realmente con un propósito, con un propósito. Y la creación de Dios es parte de los hechos generales. Vamos al libro de los Salmos, por favor, capítulo 19. Libro de los Salmos, capítulo 19. Cuando nosotros miramos las Escrituras, nosotros vemos que hay una creación general. Y esa creación general revela realmente la existencia de Dios y es la creación, todo el universo. Dios se ha revelado de manera general a través de la creación. Y el Salmo 19 es maravilloso cómo el Espíritu de Dios, a través del rey David, expone el propósito de toda la creación. Vamos a leer, por favor, Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sigamos leyendo. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. El universo se mantiene en silencio, pero habla claramente de su creador. Y por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y Romanos capítulo 1, vamos allí por favor. Porque Romanos capítulo 1 nos muestra claramente el propósito de la creación. Romanos capítulo 1, el versículo 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La creación revela
que Dios existe. Escuchen, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, que Dios es poderoso y que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano puede excusarse delante de Dios de que no sabía que Dios existía. Algunos se preguntan, bueno, ¿y los indígenas? Ellos saben de la existencia de Dios, pero como no lo conocen, entonces inventan sus propios dioses para adorarlos, engañados por Satanás, en lugar de adorar al verdadero Dios. Y de hecho, por el pecado, el hombre no quiere adorar al verdadero Dios, por eso inventa sus propios dioses. Dioses manejables, dioses de alguna manera manipulables, dioses que tienen ojos y no lo pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies y no pueden caminar. Y pueden ser guardados en un templo, pueden ser guardados en un bolsillo, pueden ser colgados a una cadena y ocultados y sacados cuando uno quiere. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el creador de todo y el que se ha hecho visible del principio con la creación. Y la creación revela realmente que Dios existe. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 31, porque hablando de la creación, es maravilloso mirar el carácter de la creación de Dios. Cuando Dios hizo todo lo que hizo en 6 días, incluyendo al ser humano como pareja, Él dice estas palabras en el versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Ese es el calificativo de todas las cosas. Todas las cosas son buenas en gran manera. Nosotros le hemos dado miles de usos equivocados a la creación de Dios. Pero Dios hizo todo bueno en gran manera y con un propósito específico. La gloria de Él. Y yo realmente le doy la gloria a Dios con la creación cuando la uso de la manera correcta y para aquello que Dios realmente la creó, para la gloria de Él. Por eso Dios creó todo y lo creó bueno en gran manera. De hecho, el sabio Salomón en su libro Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre buscó mucho mal en su rebelión. Porque cuando Dios dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, nos incluía a nosotros como pareja, al hombre y a la mujer, porque es parte de los hechos generales que revelan realmente el carácter de Dios. Toda la creación revela que Él es todopoderoso, que Él es perfecto en lo que Él ha hecho. Y básicamente cuando vamos a la Escritura podemos mirar que hay dos formas de crear. La creación básicamente tuvo dos maneras. Una, que es conocida como la creación directa o inmediata, y la creación indirecta o mediata. Básicamente la creación directa Dios la hizo en el primer día, porque en el primer día vemos en las Escrituras, en los primeros 5 versículos de Génesis 1, que Dios hizo toda la materia prima en el primer día, todo. A partir del día 2, Él empezó a dividir y a ordenar toda su creación, y al 6º día todo estaba en orden y completo, bueno en gran manera. Y es maravilloso entender ese principio, cómo en 6 días Dios hizo todo lo que quiso hacer y todo aquello que hoy vemos. Dios lo creó en 6 días de 24 horas, porque Él es Dios, el Todopoderoso. ¿Pudo hacerlo en un día? Sí. ¿Pudo hacerlo en un momento? Sí. Pero Dios nos enseña que las cosas tienen un proceso. Todo lo que está bien hecho tiene un proceso y hay que seguir el proceso. Y qué bueno que nosotros aprendamos a conocer a nuestro Dios y saber que es un Dios de procesos, y todo lo que hace en nuestra vida lo lleva en ese proceso, como es todas las cosas. Empezamos pequeños y terminamos con madurez. Y lo tercero que vamos a mirar en los hechos generales de Dios es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Básicamente la providencia de Dios es el cuidado que Dios tiene sobre todo lo creado. Toda su creación está bajo la providencia de Dios, bajo el cuidado detallado, minucioso y perfecto de un Dios perfecto. Toda su creación está bajo el cuidado de Él.
Vamos al libro de Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Los versículos 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Leamos desde el 15. Cojamos este párrafo completo. Hablando de Jesús, la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda creación. No el primero que fue creado, como dicen los testigos de Jehová. No, el primogénito es el que está por encima de todos en un orden. Jesús es el primogénito de toda la creación porque Él está por encima de toda la creación. Porque Él es el creador de todo, por lo tanto está por encima de todo. Y es maravilloso entender esto, por ejemplo, cuando miramos la vida de muchos hombres en la tierra, como la vida de José. José no era el primogénito de los hijos de Abraham, era el primogénito de su esposa amada, sí, pero era el hijo número 11. Pero era el que estaba por encima de todos porque fue Dios quien lo escogió a él para ser el que estuviera por encima de toda la familia. Por eso José en aquel sueño vio que su padre y su madre y sus hermanos se humillarían delante de él, porque Dios lo puso como el primogénito de su familia. Y es maravilloso mirar este principio en Cristo. Versículo 16 dice, ¿por qué Él es el primogénito de toda creación? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Escuche, y todas las cosas en Él subsisten. Qué bueno es saber que yo vivo porque Cristo vive. Qué bueno es saber que usted vive porque Cristo vive. Qué bueno es saber que todo lo que está creado vive porque Dios le da vida y porque Dios la sostiene y porque Dios en su gracia y en su infinita misericordia permite la existencia de cada una de las cosas que hoy nosotros podemos ver. Si Dios quisiera que yo partiera hoy, hoy partiría. Pero viviré hasta el día que Él lo haya determinado, porque Él le puso límites a mi vida y a la tuya y a la de todos. Porque en su providencia Él nos cuida hasta el día determinado. Todos nosotros, de alguna manera, como dicen algunos, tenemos fecha de vencimiento. Nosotros no la conocemos, pero venimos desde la fábrica con una fecha de vencimiento. Como dice Job, Él le puso término a nuestros días, a nuestros meses, a nuestros años de los cuales no vamos a pasar. El día y la hora están establecidos para caducar y ese día partiremos de esta tierra. Y qué bueno es partir con el Señor. Qué bueno es partir para disfrutar la gracia de Él. En el libro de Hebreos, vamos un poquito más adelante, en el capítulo 1, versículo 3, hablando realmente de Jesús por encima de toda la creación y por encima de todos, dice la Biblia, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira esta palabra que dice que básicamente Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es maravilloso saber que el universo lo sostiene la palabra de Dios. Dios sostiene todo su universo. Dios te sostiene a ti y me sostiene a mí. Sostiene cada planta, cada pajarito por su palabra. Él ha decretado las cualidades de cada uno, la vida de cada uno, el ambiente de cada uno, la familia de cada uno. Él ha decretado todas estas cosas para nosotros y qué bueno es poder darle la gloria a Él, porque Él le plació a usted y a mí realmente apartarnos para salvación. Decretó que fuésemos de su familia y no de la familia de Satanás. Decretó que tuviésemos vida eterna y no condenación eterna. Y decretó que su Hijo muriese por nosotros y que nosotros muriésemos con Él, fuésemos sepultados con Él y resucitásemos con Él para gloria de Dios Padre. Qué bueno es entender este principio. Y en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 34, recuerden que en ese texto se habla de la vida de un rey muy poderoso, que básicamente se creía un Dios y de alguna manera se hacía Señor y Dios de todo, y fue el rey Nabucodonosor.
Pero a ese hombre que de alguna manera se decretaba como Dios, Señor de todo, el Dios de los cielos le mostró que Él no existía si no fuese por Él y que su poder venía de Él, su gloria venía de Él y que más valía que aprendiera a darle la gloria a Él. Daniel 4, versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, después de que fue llevado allí al campo como un animal para ser mojado por el rocío de los cielos y comer hierba del campo como un animal. Dice, mas al final del tiempo yo, Nabucodonosor, esto es por la gracia de Dios, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Escuche, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Porque en su gran providencia, realmente Dios hace todo para la gloria de Él y Él cumple sus propósitos en todo. Por eso es maravilloso entender y disfrutar el placer de estar en las manos del único y verdadero Dios. Para muchos es un Dios desconocido. Para otros, sencillamente es un Papá Noel. Para otros, sencillamente es un ídolo. Pero para ti y para mí que hemos conocido a Jesucristo, Él es el único y verdadero Dios, el todopoderoso, el gran yo soy, el Señor de nuestra vida. Y anhelo de todo corazón que usted disfrute realmente el conocer a Dios, el servirle a Él, de la manera que está establecido en este maravilloso libro, de la manera que Él se ha revelado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, la palabra viva, a través de las Escrituras, la palabra escrita, a través de la creación, como una evidencia pública de que Él es Dios Todopoderoso y que podamos vivir realmente para Él. Y quiero mirar en tercer lugar la Trinidad de Dios. No voy a profundizar mucho en este punto porque está bastante amplio también y un poco complicado para muchos. Pero cuando hablamos del carácter de Dios y hablamos de que Él es trino, realmente a Dios se le conoce por la fe. Si usted no cree lo que Dios dice de sí mismo, usted jamás podrá entenderlo. Y las cosas de Dios primero hay que creerlas para luego entenderlas. Porque no son cosas que se entienden por el razonamiento, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia habla de la Trinidad de Dios, sencillamente está diciendo que hay un solo Dios, pero hay tres personas distintas en ese solo Dios. Yo le he compartido con algunos hermanos y le he dicho, yo sencillamente lo creo de la misma manera que creo que mi esposa y yo somos uno. Somos dos personas distintas, pero delante de Dios somos uno. Aunque no lo puedo comparar de la misma manera porque yo soy distinto a mi esposa en todo. Y ella es distinta a mí en todo. Tiene genética distinta, pensamientos distintos, familia distinta, cultura distinta. Pero gracias a la voluntad de Dios que quiso que fuésemos esposos, somos una sola persona. ¿Cómo? No lo sé, solo lo acepto por fe. Pero hay cosas que realmente muestran que somos uno. Nos dolemos por las mismas cosas, nos entristecemos por las mismas cosas y cuando de alguna manera peleamos o nos hacemos daño, los dos salimos sufriendo. Pero lo maravilloso en la Trinidad de Dios es que Él es uno solo, tres personas distintas. El Padre no es Hijo ni es el Espíritu. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu. El Espíritu no es el Hijo ni el Padre. Pero los tres son uno solo. Porque son una sola esencia, una sola naturaleza. Los tres tienen los mismos atributos. Los mismos atributos le pertenecen a los tres, la misma gloria. Los tres son uno y conviven en unidad. Por eso, al principio, no necesitaban de nadie, porque los tres son suficientes. Los tres viven complementados, unidos. Y todo lo que se ha hecho, lo ha hecho la Trinidad. En unidad, todo. En ese orden que Él estableció para con nosotros. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y qué bueno es creer esto, porque el que cree realmente puede ver la gloria de Él. En la Biblia tenemos suficientes textos que hablan de que Él es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a leer un texto que es muy conocido y en Mateo capítulo 28.
Cuando el Señor dio la gran comisión, Él se identificó realmente como Dios Trino. Cuando envió a sus discípulos a bautizar a los gentiles, les dijo que lo bautizáramos básicamente en el nombre de las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en el versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Porque Dios Padre es una persona, Dios Hijo es otra persona, y Dios Espíritu Santo es otra persona. Pero las tres personas son un solo Dios. Y algunas pruebas sencillas de la Trinidad es que cada persona en la Trinidad se llama Dios. Cada una de ellas recibe realmente el nombre de Dios. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Vamos a leer un texto en San Juan capítulo 6, versículo 27, por favor. Juan 6, 27. Dice la Escritura de esta manera en Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Escuche. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y en el capítulo 6, versículo 37 en adelante, dice la Biblia: todo lo que el Padre me da, escuche, vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cada persona en la Trinidad se llama Dios, pero cada persona en la Trinidad hace las obras de Dios. El Padre obra, el Hijo obra y el Espíritu Santo obra. Por eso la persona que niega una de las tres personas de la Trinidad no puede ser salvo. No puede. Porque la salvación no es obra de uno, sino de los tres. Por eso aquellos que niegan al Padre no pueden ser llamados hermanos, ni son salvos. Los que niegan al Hijo no pueden ser llamados hermanos, ni son salvos. Los que niegan al Espíritu Santo no pueden ser llamados hermanos, ni son salvos. Porque el que niega una persona de la Trinidad lo niega a los tres, porque los tres son uno. Y el que niega una de las tres personas, su salvación no sería completa, porque la salvación no es de uno ni de dos, sino de tres. Es maravilloso leer Efesios capítulo 1, cómo el Padre escoge, digamos así. El Hijo se sacrifica, pero el Espíritu Santo convence y sella a cada uno de los escogidos, por los cuales Cristo murió. Por eso cada persona de la Trinidad es llamado Dios y hace las obras de Dios. Y tenemos básicamente tres doctrinas erradas en cuanto a la Trinidad. Una es el famoso llamado sabelianismo, que básicamente es una doctrina de un tal Sabelio, de los cuales vienen los Jesús solos, que básicamente dicen que los tres son manifestaciones de Jesús, que los tres, Padre, Jesús y Espíritu Santo, son manifestaciones de Jesús. Ellos solamente creen en Jesús, niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Y lo ven como manifestaciones de uno solo. No. Los Jesús solos no pueden ser salvos porque niegan a aquel que nos escogió y niegan a aquel que obra la salvación en nosotros. Lo otro es el arrianismo. Arrio fue uno que trajo esta doctrina falsa y básicamente los testigos de Jehová tienen esta doctrina falsa. Y ellos dicen que el Hijo y el Espíritu Santo son creación de Jehová solamente. Que el Hijo fue creado y de hecho el Espíritu Santo es una fuerza creada por Dios. O la fuerza activa de Dios. No. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que piensa, que actúa, que reacciona, que tiene emociones. Y hoy estamos aprendiendo porque Él es maestro y nos enseña. Y porque Él está en cada uno de nosotros. Y otra falsa doctrina es la triple deidad. Entonces, que habla de tres dioses. No son tres dioses, son tres personas, un solo Dios. Tres personas, un
solo Dios, no tres dioses. Por eso qué bueno es entender la Trinidad a la luz de la Biblia y poder conocer al Dios de la Biblia. Por eso Jesús es muy claro cuando le dice al pueblo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estimado amigo y hermano, usted no puede conocer bien a Dios si no es alumno de la Biblia. Los cristianos corremos el riesgo de formar un ídolo con nuestros conceptos de Dios por no conocer bien al verdadero Dios y poder adorarlo a Él, sin ídolos, sin imágenes, solo por la fe en lo que Él nos dice en las Escrituras. La verdad, anhelo de todo corazón que el Señor haya obrado en su vida y en mi vida para que hoy nosotros podamos conocerle un poco más y crecer en la doctrina de nuestro Dios. Y podamos de esa manera prepararnos para encontrarnos un día con Jesucristo y disfrutar la gracia de estar con Él y seguirle conociendo por los siglos de los siglos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y gracias por acompañarnos en este estudio. Soberano Dios, gracias. Gracias a ti, Señor, por revelarte a nosotros, por darte a conocer a nosotros, viles pecadores, pero al mismo tiempo perdonados por ti en Cristo Jesús. Gracias porque tú, el Creador, te fijaste en criaturas como nosotros y quisiste amarnos cuando estábamos aún en delitos y pecados y quisiste dar la vida de tu Hijo para darnos vida a nosotros y reconciliarnos contigo para que estemos contigo por los siglos de los siglos. Gracias por poderte conocer y gracias porque seguiremos conociéndote por los siglos de los siglos. Hoy nos alegramos de saber que eres el único y verdadero Dios, nuestro Dios y Padre Celestial. No solamente el que nos formó, sino el que también nos rescató y nos dio vida para siempre. Bendice a tu iglesia, Dios, y gracias por bendecirnos en Cristo Jesús. Gracias por estar en nosotros y con nosotros todo el tiempo. Y gracias por aquel momento en que todos reunidos estaremos con Jesús por la eternidad. Nos alegramos en ti y gracias porque estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche. Dios les guarde a todos.